La política española vive un momento en el que la frontera entre información y propaganda se ha vuelto peligrosamente difusa, y no por casualidad. En ese terreno resbaladizo se mueven con comodidad determinados actores mediáticos que, lejos de fiscalizar al poder, actúan como extensiones de una estrategia política diseñada para intoxicar el debate público. En ese contexto, las palabras de Pedro Sánchez señalando a Alberto Núñez Feijóo y a la derecha mediática no caen del cielo ni responden a un arrebato retórico. Son la consecuencia de una acumulación de episodios en los que el bulo, el montaje y la manipulación han sido utilizados como herramientas políticas con absoluta normalidad. Lo ocurrido con el montaje difundido por determinados medios y amplificado por una periodista claramente alineada con el Partido Popular no es un error aislado ni un desliz profesional. Es la expresión más descarnada de una forma de entender el periodismo como arma política. Un periodismo que no investiga, no contrasta y no rectifica, porque su función no es informar, sino reforzar un marco ideológico concreto. Cuando ese marco se resquebraja, cuando la mentira queda expuesta, el problema deja de ser comunicativo y pasa a ser democrático. En este escenario irrumpe la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, desmontando el bulo con una calma que contrasta con la agresividad del montaje inicial. Su intervención no es solo una defensa personal o partidista, es una enmienda a la totalidad a una manera de hacer periodismo que confunde opinión con hechos y militancia con información. Lo que Zapatero hace no es atacar, es explicar, contextualizar y recordar algo que en ciertos platós parece haberse olvidado, que la verdad no es una cuestión de afinidad ideológica. La reacción de la derecha mediática ante este desmentido es reveladora. En lugar de asumir el error, se opta por minimizarlo, por desviar la atención o por victimizarse. Se habla de malentendidos, de interpretaciones forzadas o de campañas en contra, pero no se aborda el núcleo del problema. Se difundió un bulo. Y ese bulo no apareció por generación espontánea, sino porque encajaba perfectamente en un relato previamente construido para erosionar al gobierno, y en particular, a Pedro Sánchez. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio no puede analizarse como un simple rifirrafe mediático. Es la confirmación de que existe un ecosistema comunicativo dispuesto a sacrificar la verdad en nombre de una estrategia política. Un ecosistema que actúa de forma coordinada, en el que determinados titulares se repiten, se amplifican y se legitiman mutuamente hasta construir una realidad paralela. En esa realidad, la izquierda siempre miente, el gobierno siempre oculta algo y la derecha siempre actúa como víctima de una supuesta conspiración. Pedro Sánchez, al señalar directamente a Feijóo y a la derecha mediática, rompe con una inercia que durante años ha pesado sobre la izquierda institucional, la de soportar el ataque constante sin nombrar a quienes lo organizan. No se trata de una huida hacia adelante, sino de una constatación. El líder del PP no es un espectador inocente de este entramado mediático, se beneficia de él. Cada bulo que circula, cada montaje que se viraliza, cada insinuación sin pruebas contribuye a construir el clima político en el que su proyecto se mueve con comodidad. La derecha mediática, por su parte, actúa como si estuviera exenta de responsabilidad. Se envuelve en la bandera de la libertad de expresión mientras practica una libertad sin rigor, sin ética y sin límites. Pero la libertad de expresión no ampara la mentira deliberada ni la manipulación consciente. Y cuando una periodista difunde un montaje falso sin contrastarlo, no está ejerciendo un derecho, está incumpliendo una obligación básica de su profesión. El momento en el que Zapatero desmonta el bulo es especialmente significativo porque deja al descubierto la fragilidad del montaje. Bastan unos minutos de explicación serena para que la construcción mediática se derrumbe. No hay gritos, no hay ataques personales, no hay espectáculo. Hay datos, contexto y memoria. Y eso es precisamente lo que más incomoda a quienes viven de la confusión, la claridad. Este episodio revela también una asimetría preocupante en el debate público. Mientras la izquierda se ve obligada a justificar cada palabra y cada gesto, la derecha mediática opera con un margen de impunidad que resulta difícil de entender. Los bulos se lanzan, se difunden y, cuando se desmienten, el daño ya está hecho. La rectificación, si llega, lo hace sin el mismo eco que tuvo la mentira original. Este desequilibrio no es casual, es estructural. Desde la izquierda, señalar esta dinámica no es victimismo, es una defensa del espacio democrático. Porque cuando la mentira se normaliza, el debate político se degrada hasta convertirse en un intercambio de consignas vacías. Y en ese terreno, siempre gana quien tiene más recursos para amplificar su mensaje, no quien tiene mejores argumentos. La derecha mediática lo sabe y actúa en consecuencia. La figura de Feijóo aparece aquí no tanto como protagonista directo del montaje, sino como beneficiario último de un clima político envenenado.
Su estrategia de moderación aparente se apoya en un entorno mediático que hace el trabajo sucio. Mientras él adopta un tono institucional, otros se encargan de erosionar al adversario con bulos y manipulaciones. Es una división de roles que permite mantener una imagen pública limpia mientras se aprovechan los efectos de la intoxicación informativa. Pedro Sánchez, al denunciar esta situación, asume un riesgo político evidente. Sabe que será acusado de atacar a la prensa, de victimizarse o de polarizar. Pero también sabe que el silencio tiene un coste aún mayor. Callar ante la mentira sistemática equivale a normalizarla. Y la normalización del bulo es incompatible con una democracia sana. Lo ocurrido con la periodista que difundió el montaje es solo la punta del iceberg. Detrás hay una cultura mediática que premia la agresividad, la rapidez y la alineación ideológica por encima del rigor. Una cultura en la que rectificar se percibe como una debilidad y no como una muestra de profesionalidad. Zapatero, al desmontar el bulo, no solo deja en evidencia a una persona concreta, sino a todo un sistema que funciona sin mecanismos reales de autocorrección. Esta primera parte del guión sitúa el conflicto en su verdadera dimensión. No estamos ante una anécdota ni ante un error puntual, sino ante un síntoma. Un síntoma de cómo la derecha mediática actúa como brazo político y de cómo la izquierda se ve obligada a defenderse en un terreno que no eligió, pero en el que no puede renunciar a dar la batalla. La verdad, en este contexto, no se impone sola. Necesita ser defendida, explicada y repetida. Lo que viene a partir de aquí no es solo una discusión sobre un bulo concreto, sino una reflexión más amplia sobre el estado del debate público en España. Sobre quién marca la agenda, sobre quién decide que es relevante y sobre qué precio estamos dispuestos a pagar por permitir que la mentira se convierta en una herramienta política más. La intervención de Zapatero y las palabras de Pedro Sánchez abren una grieta en ese sistema. Una grieta que incomoda porque obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. A medida que el bulo se desmorona y el montaje queda expuesto, lo verdaderamente relevante no es solo quién mintió, sino por qué esa mentira encontró un terreno tan fértil para crecer. La derecha mediática no actúa en el vacío. Opera en un ecosistema cuidadosamente construido durante años, en el que la sospecha permanente sobre la izquierda se ha convertido en un producto rentable. Cada insinuación, cada manipulación y cada media verdad alimentan una narrativa que presenta al gobierno como ilegítimo y a sus representantes como sospechosos por definición. En ese marco, las palabras de Pedro Sánchez no son una provocación, sino una respuesta a una ofensiva sostenida. El episodio del montaje desmontado por José Luis Rodríguez Zapatero revela hasta qué punto esa ofensiva se apoya en la repetición acrítica. El bulo no se sostiene por su veracidad, sino por su capacidad de circular rápido, de generar indignación y de encajar en un relato previo. Cuando Zapatero interviene y desmonta la mentira con datos y contexto, deja al descubierto algo aún más grave que el error inicial, la ausencia total de mecanismos internos de corrección en determinados medios. Nadie contrasta, nadie frena, nadie se pregunta si lo que se está difundiendo resiste el mínimo análisis. La reacción posterior confirma esta deriva. En lugar de pedir disculpas claras o asumir responsabilidades, se opta por relativizar el daño, por hablar de interpretaciones o por acusar a la izquierda de exagerar. Esta huida hacia adelante no es una casualidad, es una estrategia. Reconocer el bulo implicaría admitir que el sistema informativo que lo generó está viciado de origen. Y eso es algo que la derecha mediática no está dispuesta a hacer, porque supondría cuestionar su propia función política. Aquí es donde entra en juego la figura de Alberto Núñez Feijóo, no como autor directo del montaje, sino como beneficiario de un clima comunicativo que le resulta favorable. Feijóo mantiene un discurso de moderación institucional mientras a su alrededor se despliega una artillería mediática que erosiona constantemente al gobierno. Esta división de papeles no es inocente. Permite al líder del PP presentarse como una alternativa tranquila mientras otros se encargan de tensar el ambiente, de sembrar dudas y de amplificar cualquier bulo que desgaste al adversario. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dinámica plantea un problema democrático de primer orden. Cuando la mentira se convierte en una herramienta legítima de confrontación política, el debate deja de basarse en proyectos y pasa a centrarse en la demolición del adversario. El ciudadano ya no es un sujeto informado que decide, sino un receptor de estímulos diseñados para provocar rechazo y miedo. En ese terreno, la democracia se vacía de contenido y se transforma en un espectáculo permanente. Pedro Sánchez, al señalar directamente a Feijóo y a la derecha mediática, rompe con una tradición de contención que durante años ha jugado en contra de la izquierda. Esa contención partía de la idea de que el ruido acabaría disipándose solo, de que la verdad terminaría imponiéndose. Pero la experiencia demuestra lo contrario.
Cuando el bulo se repite lo suficiente, cuando se instala en el imaginario colectivo, deja un pozo que ya no se borra con una simple rectificación. Por eso, nombrar el problema se convierte en una necesidad política. La derecha mediática intenta presentar esta denuncia como un ataque a la libertad de prensa, pero esa acusación es profundamente deshonesta. Nadie cuestiona el derecho a informar ni a opinar. Lo que se cuestiona es la normalización de la mentira y del montaje como prácticas habituales. La libertad de prensa no es un cheque en blanco para intoxicar el debate público. Al contrario, implica una responsabilidad mayor, precisamente por la capacidad de influencia que tienen los medios. El papel de Zapatero en este episodio resulta especialmente incómodo para la derecha porque desmonta a otro de sus relatos habituales. Durante años se ha intentado construir la imagen de un expresidente irresponsable o ajeno a la realidad. Sin embargo, cuando interviene para desmontar el bulo, lo hace desde la serenidad y el conocimiento, sin necesidad de recurrir al insulto ni al espectáculo. Esa actitud deja en evidencia la fragilidad del montaje, y al mismo tiempo, la pobreza argumental de quienes lo difundieron. Este contraste no es casual. Refleja dos maneras opuestas de entender la política y la comunicación. Por un lado, una política basada en el ruido, en la provocación constante y en la desinformación como arma. Por otro, una política que, con todas sus limitaciones, sigue apelando a los hechos, al contexto y a la memoria. La derecha mediática necesita desacreditar a figuras como Zapatero porque representan una amenaza para su relato simplificado. La persistencia del bulo, incluso después de ser desmontado, demuestra hasta qué punto el problema es estructural. Aunque se haya demostrado falso, seguirá circulando en determinados espacios, seguirá siendo utilizado como insinuación y seguirá reapareciendo en forma de sospecha. Esta es una de las características más perversas de la desinformación, su capacidad para sobrevivir a la verdad. Y es precisamente por eso por lo que la izquierda no puede limitarse a reaccionar de forma puntual, sino que debe plantear una respuesta sostenida. Esa respuesta pasa por reivindicar el valor de lo público también en el ámbito informativo. No se trata de censurar ni de controlar, sino de fortalecer un ecosistema mediático plural, con medios que no dependan exclusivamente de intereses económicos o partidistas. Cuando la información se convierte en mercancía ideológica, la verdad pierde valor. Y cuando pierde valor, la democracia se debilita. Feijóo, mientras tanto, sigue moviéndose en una ambigüedad calculada. No desautoriza explícitamente a la derecha mediática, pero tampoco la confronta. Esa neutralidad aparente es, en realidad, una forma de complicidad. Porque quien se beneficia del bulo y guarda silencio está aceptando sus efectos. Esta estrategia puede resultar rentable a corto plazo, pero tiene un coste a largo plazo. Erosiona la confianza en el sistema y alimenta una polarización que acaba volviéndose incontrolable. La ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad esta dinámica. Hay un cansancio evidente ante la sensación de vivir en una campaña permanente, en la que cualquier hecho se transforma en munición política. Ese cansancio no se traduce necesariamente en apoyo a la izquierda o a la derecha, pero sí en una desafección creciente hacia la política en general. Y esa desafección es el caldo de cultivo perfecto para discursos autoritarios que prometen orden a cambio de silencio. Por eso, lo ocurrido con el bulo desmontado por Zapatero no es un episodio menor. Es una señal de alarma. Indica hasta qué punto la frontera entre información y propaganda se ha diluido y hasta qué punto algunos actores están dispuestos a cruzarla sin consecuencias. La respuesta de Pedro Sánchez, al señalar directamente a los responsables políticos y mediáticos de esta situación, no es un gesto de debilidad, sino de conciencia del problema. Esta segunda parte del guión profundiza en esa idea central. La mentira no es un accidente, es una estrategia. Y frente a una estrategia no bastan gestos aislados, hace falta una posición política clara. La izquierda tiene el reto de defender la verdad sin caer en la ingenuidad, de denunciar la manipulación sin renunciar al debate y de construir un relato propio que no dependa únicamente de reaccionar al ataque constante. Con el bulo ya desmontado públicamente y el montaje expuesto ante una audiencia que no suele ver cómo se cae el andamiaje de la manipulación en directo, el debate entra en una fase distinta, más profunda y más incómoda para la derecha mediática. Ya no se trata solo de negar lo evidente o de minimizar el error, sino de contener el daño estructural que provoca que la mentira haya quedado al descubierto. Porque cuando un bulo se desmonta con calma y argumentos, no solo pierde credibilidad quien lo difundió, también queda en evidencia todo el ecosistema que lo hizo posible. La intervención de José Luis Rodríguez Zapatero actúa aquí como un punto de ruptura. No por la figura en sí, sino por lo que representa. Zapatero no entra en el terreno de la bronca ni de la provocación, no responde con insultos ni con teatralidad.
Responde con memoria, con contexto y con una explicación que deja sin refugio a la mentira. Esa forma de intervenir es profundamente subversiva en un entorno mediático acostumbrado al ruido, porque demuestra que el bulo solo sobrevive mientras no se le ilumina con datos. Para la derecha mediática, este tipo de escenas son especialmente peligrosas. No porque pierdan una batalla concreta, sino porque muestran al público que el emperador va desnudo. Durante años se ha construido una narrativa en la que la izquierda siempre miente y la derecha siempre revela verdades incómodas. Cuando esa narrativa se rompe en directo, cuando el supuesto periodista queda atrapado en su propio montaje, se produce una grieta difícil de cerrar. Y esa grieta no se soluciona con un cambio de tema al día siguiente. En este contexto, las palabras de Pedro Sánchez señalando directamente a la derecha mediática y a Alberto Núñez Feijóo adquieren una dimensión distinta. No son una reacción visceral ni un ataque improvisado, son una constatación política. Sánchez no denuncia un error aislado, denuncia un sistema de intoxicación que opera con una lógica clara: erosionar la legitimidad del gobierno mediante la repetición constante de sospechas, aunque éstas no se sostengan en hechos reales. El problema para la derecha es que esta vez el montaje se ha caído demasiado rápido y de forma demasiado visible. No ha habido margen para que la mentira se consolide como verdad emocional antes de ser desmentida. Y cuando eso ocurre, el daño se multiplica, porque obliga a responder no solo por el contenido falso, sino por la intención que había detrás. ¿Por qué se difundió? ¿A quién beneficiaba? ¿Por qué no se contrastó? Estas preguntas empiezan a circular incluso entre espectadores que no se consideran de izquierdas, y eso es lo que realmente inquieta. La reacción defensiva de los medios implicados confirma la gravedad del golpe. Se intenta diluir la responsabilidad, hablar de errores técnicos o de malentendidos, pero se evita cuidadosamente el núcleo del asunto. No se asume que hubo voluntad de engañar, porque asumirlo implicaría reconocer que la línea entre información y propaganda ha sido cruzada conscientemente. Y ese reconocimiento pondría en cuestión no solo a una periodista concreta, sino a toda una manera de hacer política mediática. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento es clave para entender cómo funciona la hegemonía cultural de la derecha en España. No se sostiene solo en partidos políticos o en discursos parlamentarios, se sostiene en una red mediática que actúa como caja de resonancia permanente. Esa red no necesita coordinarse explícitamente, porque comparte marcos, enemigos y objetivos. El gobierno progresista es presentado como una anomalía, como algo ilegítimo que debe ser combatido por cualquier medio disponible, incluida la mentira. Feijóo aparece aquí como una figura que se beneficia de esta dinámica sin ensuciarse directamente las manos. Su perfil público se mantiene en una supuesta moderación mientras el trabajo sucio se realiza desde platós y columnas de opinión. Esta estrategia le permite negar cualquier responsabilidad directa, y al mismo tiempo, recoger los frutos de un clima político envenenado. Pero esa ambigüedad empieza a volverse en su contra cuando el bulo se desmonta y el silencio se interpreta como complicidad. La izquierda, durante mucho tiempo, ha subestimado el poder de este entramado mediático. Ha confiado en exceso en que la gestión y los datos acabarían imponiéndose por sí solos. El episodio del montaje demuestra que eso no basta. La verdad necesita ser defendida activamente, explicada una y otra vez y protegida frente a la manipulación sistemática. No hacerlo equivale a dejar el terreno libre a quienes entienden la política como una guerra informativa sin reglas. La figura de Zapatero resulta especialmente incómoda porque conecta con una memoria que la derecha intenta borrar. Recuerda que hubo un tiempo en el que el debate político, con todas sus tensiones, no estaba dominado por la desinformación permanente. Su intervención no es nostalgia, es contraste. Muestra hasta qué punto se ha degradado el espacio mediático y deja en evidencia a quienes se han adaptado sin escrúpulos a esa degradación. El impacto de este episodio va más allá de un día de polémica. Deja una enseñanza clara: cuando la mentira se expone, quienes la difundieron quedan desarmados. El problema es que esto no ocurre siempre, porque no siempre hay alguien dispuesto a desmontarla con rigor y visibilidad. Por eso, lo ocurrido no debe entenderse como una victoria puntual, sino como un recordatorio de lo que está en juego. La derecha mediática intentará pasar página, como siempre. Intentará imponer nuevos temas, nuevas polémicas, nuevos montajes si es necesario. Pero algo ha cambiado. Hay una parte de la audiencia que ha visto cómo funciona el mecanismo desde dentro y eso deja huella. La credibilidad, una vez dañada, no se recupera con facilidad, y menos aún cuando no hay autocrítica ni rectificación sincera. Pedro Sánchez, al mantener el señalamiento, asume un coste político consciente. Sabe que será acusado de polarizar,
de atacar a la prensa o de victimizarse. Pero también sabe que no hacerlo sería aceptar las reglas de un juego profundamente desigual. Nombrar al responsable no es polarizar, es clarificar. Y la claridad es un valor político en un contexto diseñado para la confusión. Esta tercera parte del guión nos sitúa, por tanto, en un punto decisivo. El bulo ha sido desmontado, el montaje ha quedado al descubierto y las posiciones se han definido con mayor nitidez. La pregunta ya no es si hubo manipulación, sino qué se va a hacer para evitar que siga ocurriendo con la misma impunidad. Esa pregunta interpela a los medios, a los partidos y también a la ciudadanía, que tiene más poder del que a veces cree para premiar o castigar determinadas prácticas. Lo que viene a continuación no es un cierre, sino una consecuencia. Porque mientras exista un ecosistema dispuesto a mentir para ganar ventaja política, episodios como este seguirán repitiéndose. La diferencia es que ahora hay una grieta visible, un precedente que demuestra que la mentira puede ser desmontada y que quienes la utilizan no son invencibles. Esa grieta es pequeña, pero es real, y es ahí donde la izquierda debe insistir, no con gritos, sino con persistencia, memoria y una defensa firme de la verdad como pilar democrático. Llegados a este punto, el episodio del bulo desmontado ya no puede entenderse como un simple choque puntual entre un político experimentado y una periodista alineada con la derecha. Se ha convertido en algo mucho más profundo, una radiografía del estado del debate público en España y de los mecanismos que operan cuando el poder mediático decide actuar como actor político sin asumir las responsabilidades que eso implica. Lo ocurrido ha dejado al descubierto no solo una mentira concreta, sino una forma de funcionamiento que llevaba tiempo normalizada y que ahora, al quedar expuesta, resulta imposible de disimular. La derecha mediática ha basado gran parte de su influencia en una lógica muy clara: repetir, amplificar y emocionar. No importa tanto que algo sea cierto como que encaje en un relato previamente construido. Ese relato presenta al gobierno progresista como una amenaza, como una anomalía democrática que debe ser combatida por todos los medios disponibles. En ese marco, el bulo no es un error, es una herramienta. Una herramienta que se lanza sabiendo que, incluso si se desmiente, algo quedará. Una sospecha, una duda, una sombra que seguirá circulando. La intervención de José Luis Rodríguez Zapatero rompe esa lógica porque introduce algo que el sistema de intoxicación no sabe manejar bien: tiempo, contexto y memoria. Al desmontar el montaje sin estridencias, obliga a mirar el contenido y no el envoltorio. Y cuando se mira el contenido, la mentira se cae por su propio peso. Esa escena, aparentemente simple, tiene un efecto político enorme porque demuestra que la propaganda necesita ruido para sobrevivir y que el silencio argumentado es su mayor enemigo. En este contexto, la posición de Pedro Sánchez adquiere una dimensión que va más allá de la coyuntura. Al señalar directamente a la derecha mediática y a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez no solo responde a un ataque concreto, sino que cuestiona un equilibrio implícito que llevaba años funcionando. Ese equilibrio consistía en aceptar que determinados medios podían operar como oposición política sin asumir las consecuencias de mentir. Romper ese pacto tácito tiene un coste, pero no romperlo tiene uno mucho mayor: la degradación constante del espacio democrático. Feijóo, en este escenario, queda retratado por su ambigüedad. No necesita defender explícitamente el bulo para beneficiarse de él. Le basta con no desautorizarlo, con dejar que la maquinaria siga funcionando. Esa forma de actuar es coherente con una estrategia que busca mantener una imagen de moderación mientras otros empujan los límites de la desinformación. Pero esa estrategia empieza a mostrar fisuras cuando la mentira se cae en directo y el silencio deja de ser neutral para convertirse en una forma de complicidad. La reacción posterior de la derecha mediática confirma hasta qué punto el problema es estructural. No hay una rectificación clara, no hay una asunción de responsabilidades proporcional al daño causado. Hay excusas, minimización y una rápida huida hacia adelante. Se intenta pasar página sin haber leído el capítulo, como si el público fuera incapaz de recordar lo que acaba de ver. Esa actitud no solo erosiona la credibilidad de los medios implicados, sino que alimenta una sensación de impunidad que resulta profundamente peligrosa. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento exige algo más que indignación. Exige una reflexión estratégica sobre cómo defender la verdad en un entorno diseñado para la confusión. No basta con tener razón, hay que saber comunicarla sin caer en el juego del ruido permanente. La escena de Zapatero desmontando el bulo ofrece una pista importante: la calma, el contexto y la insistencia en los hechos siguen siendo armas poderosas, incluso en un ecosistema mediático hostil. Pero también deja claro que no se puede confiar únicamente en la buena voluntad de quienes controlan los grandes altavoces.
Es necesario fortalecer medios comprometidos con el rigor, apoyar el periodismo que investiga y exigir responsabilidades cuando se cruza la línea de la mentira. La libertad de expresión no puede ser el escudo tras el que se esconda la desinformación sistemática. Defender esa idea no es censurar, es proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada. El caso del bulo desmontado actúa, además, como un recordatorio incómodo para una parte de la sociedad que consume información sin cuestionarla. La desinformación no se propaga solo porque alguien la emite, se propaga porque encuentra oídos dispuestos a creerla. La responsabilidad no es exclusiva de los medios o de los políticos, también interpela a la ciudadanía, a su capacidad crítica y a su disposición a salir de la comodidad del relato que confirma sus prejuicios. La izquierda, en este sentido, tiene un reto cultural de largo recorrido. No se trata solo de ganar debates concretos, sino de reconstruir una relación de confianza con una parte de la población que ha sido bombardeada durante años con mensajes tóxicos. Esa reconstrucción no será rápida ni sencilla, pero episodios como este muestran que es posible abrir grietas en el muro de la desinformación. Cada bulo desmontado, cada montaje expuesto, debilita un poco más el sistema que los produce. La derecha mediática seguirá intentando imponer su agenda, porque es lo que sabe hacer y porque le resulta rentable. Pero ya no puede fingir que actúa desde la neutralidad. Cada vez que se cae una mentira, queda un rastro que no se borra del todo. Un rastro de desconfianza, de duda, de conciencia crítica. Ese rastro es el terreno sobre el que la izquierda debe construir, no con arrogancia, sino con perseverancia. El señalamiento de Sánchez y la intervención de Zapatero no cierran el problema, pero lo hacen visible. Y hacer visible un problema es el primer paso para combatirlo. La política española no saldrá fortalecida de este episodio por sí sola, solo lo hará si se extraen lecciones reales. La principal es evidente. La democracia no puede sobrevivir mucho tiempo si la mentira se convierte en una herramienta política normalizada. Este final no pretende ofrecer una victoria definitiva, porque no la hay. Pretende dejar claro que lo ocurrido no es anecdótico y que ignorarlo sería un error grave. El bulo cayó, el montaje se desmontó y, durante unos minutos, el velo se levantó. Lo importante ahora es no volver a bajarlo. Mantener la mirada fija en los hechos, exigir responsabilidades y no aceptar como normal lo que no lo es. Porque cuando la política se convierte en propaganda permanente, la verdad se convierte en un acto de resistencia. Y en ese acto, la izquierda tiene no solo una oportunidad, sino una obligación histórica. Defender la verdad no como consigna, sino como práctica cotidiana. Defenderla frente al ruido, frente a la mentira y frente a quienes han hecho de la desinformación su principal herramienta de poder. Esa es la lección que deja este episodio y ese es el desafío que queda por delante.